Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Mis pastores les saludo en el nombre del Señor Jesús, a mis pastoras también, a mis hermanos en la iglesia local, a todos aquellos que tienen la oportunidad de poder estudiar conmigo esta última lección de nuestro expositor del año 2024. Ya es la lección número 52 para este domingo 29 de diciembre del año en curso. Nos quedan unos pocos días de este año y gracias al Señor hasta aquí Él nos ha ayudado. Siento que también le ha ayudado a ustedes. He conversado con algunos profesores y todos tienen el testimonio de que ha sido un hermoso tiempo de aprendizaje de la palabra del Señor. Y bueno, como podemos ver, estamos terminando ya de estudiar el libro de Josué. Hemos aprendido hermosas lecciones, aplicaciones para nuestra vida. Así que gracias al Señor, hoy nos toca la última lección y no quería perdérmela en realidad porque tengo que disculparme, las dos últimas lecciones no las pude hacer. La responsabilidad del trabajo, algunas cosas me impidieron tener el tiempo para estudiar primero, para estudiar y luego hacer este estudio, este video. Así que gracias al Señor por esta misericordia que Él nos da en esta hora y vamos a orar antes de entrar a la lección que tiene por título Permaneciendo en la obediencia. Qué mejor título para este fin de año. Que el Señor nos bendiga, oramos delante del Señor. Amado Dios, gracias le damos en esta hora. Usted nos permite poder estar reunidos ya en su nombre, Señor, para iniciar este estudio que esperamos sea de bendición primeramente para mi vida. Ya estudiando, repasando las páginas, los textos, Señor, puedo ver la bendición para mí. Gracias a Dios le doy y esperando que también sea de la misma manera para mis hermanos, mis hermanas, mis pastores también y todos aquellos que tienen la oportunidad de escuchar este estudio. Te ruego, Dios mío, ahora tu bendición, tu gracia, Señor, que necesitamos, por cierto, para, Señor, hablar de este libro sagrado. Te lo pido todo, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Entonces tenemos delante de nosotros nuestro expositor bíblico que dice lección número 52 para el domingo 29 y el título es Permaneciendo en la obediencia. La lectura bíblica, Josué capítulo 22, versículos 23 al 31. Hasta allí tenemos, ¿no es cierto?, la lectura. Pero como es habitual, no lo vamos a leer todo, pero vamos a ir recorriendo las páginas para ir entendiendo esta última lección que tenemos, que es muy importante en realidad. Vamos a leer la lectura bíblica y luego yo haré comentarios acerca de los primeros versículos. ¿Por qué llegamos a esta lección? ¿Por qué llegamos a esta crisis, a este problema que surge entre las tribus de Israel que quedan al borde de una guerra civil, podríamos decir, ¿no? Dice así la palabra del Señor. Entonces leemos Josué capítulo 22, versículo 23 al 31. Dice: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salve hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrenda de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. No tenéis vosotros parte en Jehová. Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestro sacrificio y con nuestras ofrendas de paz.
Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el simil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocausto o sacrificio, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocausto, o para ofrenda, o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Oyendo Fines, el sacerdote, y los príncipes de la congregación, y los jefes de los millares de Israel, que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén, y los hijos de Gad, y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre vosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Amén. Amén. Bien. Disculpándome, estaba un poquito afectado de la garganta. Tenemos delante de nosotros esta última lección, como decía anteriormente, donde entendemos ya que los ejércitos de las tribus del este, es decir, de las tribus de Rubén, de Gad y Manasés, que estaban su familia al otro lado del Jordán, ahora tienen que regresar. Tienen que haber sido, no hice un cálculo, pero estimo que por lo menos unos 3 o 4 años en realidad, desde que ellos cruzaron el Jordán para conquistar toda la tierra de Canaán para sus hermanos, para sus hermanos. Y de eso se trata un poquito la lección. Estamos llegando al epílogo de la conquista. Ya vimos la repartición. En las semanas pasadas vimos las ciudades de refugio, que era para resguardar de alguna manera a la presunción de inocencia, para que de alguna manera no se escale la violencia, porque ojo por ojo, diente por diente, a veces lo miramos nosotros como que el que me la hace me la paga, y entonces a veces miramos mal ese texto. El texto lo que quiere decir al final es que nadie por venganza haga más del daño que recibió, sino que Dios le pone un término. Si es una mano, es un ojo, es un animal, tiene que ser respondido, restaurado de la misma manera. Estuvimos mirando entonces esto, que Dios había cumplido la promesa, como decía la lección pasada, trabajando la tierra que nos ha dado y cuidando nuestra heredad. Nosotros nos dimos cuenta en la lección pasada que Dios había cumplido fielmente la promesa que no solamente le hizo a Moisés o a Aarón, sino que a Abraham: a ti y a tu descendencia le daré esta tierra. Entonces sucedió que al cabo del tiempo, de los años, después de sangrientas batallas, finalmente Israel toma dominio y posesión de toda la tierra. Ya no habían enemigos, ya no habían ejércitos, ya no habían reyes, solamente habían algunos habitantes de esas tribus, de esas tierras, aferradas a su tierra, inclinadas a sus dioses, que el consejo era que ellos tenían que desarraigarlos completamente, pero ya lo vimos que en algunos casos no lo pudieron hacer y los hicieron tributarios y convivieron con ellos, con la consecuencia obviamente de esa influencia pecaminosa, esa influencia idolátrica, esa influencia que estaba por sobre la ley que el Señor les había dado al pueblo de Israel. Esas eran las consecuencias. Entonces, como podemos ver, por eso que ellos tenían que, como dice uno de los subtítulos, cuidar la heredad, cuidar la heredad.
eso es lo importante, porque eso es lo que nosotros podemos traspasar a nuestra familia. Hay que cuidar la enseñanza, hay que cuidar el mandamiento, hay que cuidar la doctrina, hay que cuidar lo que Dios nos ha legado, nos ha entregado a la luz de su palabra. Hoy en día muchas religiones, hoy en día muchas doctrinas, hoy en día muchos nuevos ministerios. Tengo que decirlo, en realidad no en todo está el Señor allí, en realidad, porque no pueden ir contra la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, como podemos ver en esta lección, tenemos finalmente, hoy nos hablará del término de la campaña, de la conquista de la guerra. Ya había llegado el tiempo, había llegado el fin, y las tribus, los soldados, en realidad el ejército de Rubén, de la media tribu eh, de Gad y la tribu de Manasés, ellos tenían que volver a sus casas, tenían que volver a sus familias, y así lo narra el capítulo 22. Ellos habían cumplido fielmente la promesa, el compromiso que habían hecho con el Señor, habían hecho con Moisés. Así lo dice, ¿no es cierto?, estos primeros versículos, eh, donde dice: y les dijo: varones, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en el largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado el reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresar a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Y solamente Josué les pide que nunca se aparten de la ley del Jehová, que cuiden con diligencia, que cumplan el mandato, que amen a Jehová, Dios por sobre todas las cosas. Es lo que Josué les encarga encarecidamente a estas tribus, que no se aparten, ¿ah? No se aparten, que se esfuercen por guardar, por cuidar, por amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, como digo, ellos habían cumplido todos sus compromisos con el Señor, y Él, ¿no es cierto?, acá en estos versículos le pone una bendición. En realidad, lo voy a leer. Dice así: y bendiciéndolo Josué, los despidió y se fueron a sus tiendas. Y se fueron a sus tiendas. Y despidiéndolo. Eso es hermoso, en realidad. Eso es parte de la fraternidad y la comunión. Vamos a revisar algunas situaciones en base a esto, pero ahí está la bendición, ¿no es cierto?, para Josué, ¿ya? Como podemos ver en estos versículos, eh, él les dice también en esta parte, la primera parte, la lectura del 22, a estas tribus, ¿no? A estas tribus, eh, que permanezcan en la obediencia. Eso es el título de la lección: que permanezcan, que no se aparten, que guarden, que cuiden. Y además les hace ver realmente que ellos regresan con grandes riquezas, ¿ya? Con grandes riquezas, con oro, con ganado, con plata, con vestido. Traen un botín enorme para sus casas, para su familia, ¿ya? Les hace ver ello, les manifiesta que en esto uno puede darse cuenta. Mientras yo leía y mientras escribía, me daba cuenta que el servicio con fidelidad a Dios, a pesar de las privaciones y a pesar de los sacrificios y de todo lo que significa eso, porque servir a Dios es servirle bien y completamente, ¿no? Entonces, cuando Él nombra todas estas cosas, yo me doy cuenta que Dios no se endeuda con nadie, en realidad. No servimos a Dios de balde ni en vano. Todo aquel que se sacrifica por la obra del Señor, sin duda alguna Dios lo bendice. Sin duda alguna Dios le bendice. Y de hecho, Él pone otra cosa ahí también y le dice: y compártanlo con los que quedaron allá, que también es una bonita enseñanza, ¿no? Tanto los que van a la guerra como los que guardan el bagaje, como en el tiempo de David, ¿no?
Entonces podemos ver que Dios no se endeuda con nadie, como lo dice el versículo 8, y les dijo, y les habló diciendo: volver a vuestras tiendas con grande riqueza, con mucho ganado, con plata, con oro, con bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Ahí hay un principio bíblico, allí hay una enseñanza importante. A veces los hermanos se enojan porque unos van a la prédica y los otros se quedan, y a veces nos molestamos, nos enojamos y a veces no entendemos en realidad. Pero a veces siempre la carga la llevan unos pocos. Pero el amor de Dios, la misericordia de Dios. Lo hermoso sería que a veces los que no puedan ir vayan al templo y oren por sus hermanos que están, digámoslo de alguna manera figurada, en la línea de batalla. En la línea de batalla. Pero debemos siempre desear que la bendición de Dios sea siempre para todos. El que no viene, el que no quiere venir, el que está sentido, el que está abatido, el que está detenido. Debemos siempre desear. Compártanlo con vuestros hermanos, dice aquí. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Ellos pelearon, ellos guerrearon, ellos pusieron sus vidas. Los otros estaban, porque no eran puras mujeres las que quedaron ahí en Galaad, sino también seguramente ancianos y niños, ¿ya? Y otros que no estaban todavía en edad para la guerra, que eran tiernos, jóvenes de a lo mejor de 13, 14 o 15 años. Entonces es un bonito principio, es una bonita enseñanza. El versículo 9 nos acerca y nos muestra acerca de lo que es la voluntad de Dios. Quiero leerlo y poner atención, que usted ponga atención en lo que leemos. Dice así, dice: así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo. Ya, toda separación un poco causa un poco de tristeza, ¿no? Ojalá siempre pudiéramos estar siempre unidos, siempre juntos. Pero parte desde la familia, cuando el hijo deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, eso es la voluntad de Dios. Aquí ellos se separaron de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad. Canaán, entendemos cuál es la posición, la tierra prometida, la tierra heredada por Dios. Y Galaad es otra porción de tierra que, como alguien dijo, también está dentro de todos los territorios finalmente, pero hay cosas que vamos a ir revisando. ¿Dónde ellos se iban a ir? A sus casas. ¿Dónde estaba eso? En la tierra de Galaad, como del endemoniado Gadareno en el tiempo del Nuevo Testamento. A esa tierra se refiere. A la tierra de sus posesiones, porque ya Moisés se las había dado algunos años antes, de la cual se habían posesionado. O sea, Dios se las dio, pero ellos se habían posesionado. Y usted sabe que fue así. Si usted lee, ¿no es cierto?, el libro en estos capítulos, Deuteronomio, usted se dará cuenta en número que ellos cuando llegan a esa tierra, antes de cruzar el Jordán, ellos ven que la tierra es buena para su gente, es buena para... Ellos tenían mucho ganado y la tierra les pareció la tierra deseable como la tierra del Edén. Y eso entró por su vista. Entonces ellos, lo comentamos en un capítulo anterior, no quisieron pasar al otro lado. No quisieron la tierra prometida, la tierra de Canaán. No, le dijeron, déjenos aquí, le dijeron, por favor, denos esta tierra que queremos quedarnos aquí, no queremos pasar a la tierra que Dios nos da. Ahí hay un conflicto en realidad. Moisés se molestó, se enojó y logró que ellos se quedaran en esa tierra, pero que los soldados, el ejército, pasaran con sus hermanos y ayudaran a conquistar la tierra de Canaán. Esa es la historia, así es. Pero tenemos que decir, esa es la tierra la cual, como dice acá, la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado. O sea, digamos, podría decirlo como es. Dios no se las dio. Ellos se posesionaron en esa tierra. Porque el propósito de Dios es darle al otro lado del Jordán. ¿Ya? Conforme ahora al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Bueno, el hombre tiene libre albedrío, el hombre a veces como que quiere salir con la suya. ¿No le ha pasado eso a usted? Usted insiste, usted quiere, usted lucha por algo que de pronto quizás no es la voluntad de Dios.
no es el plan, no es el propósito de Dios. Entonces aquí en el versículo 9 tenemos un tema interesante de conversar en cada clase. No sé si usted entiende lo que es la voluntad permisiva de Dios, que Dios permite, y la voluntad soberana de Dios o la voluntad directiva que Dios te dirige, te lleva, te conduce por donde Él quiere conducirte. Y Dios no es como nosotros. Nosotros a veces nos da lo mismo, pero para Dios no le da lo mismo, ¿ya? Entonces aquí vemos esta voluntad permisiva en este versículo 9, cuando analizamos ese proceso en que ellos se quedan en una tierra y no quieren, no nos hagas pasar el Jordán, le dice. Es como decir, es como un cristiano pudiera decir hoy en día, no queremos ir al cielo, queremos quedarnos en esta tierra, ¿no? Hay personas que se aferran a esta vida cuando la vida eterna es mucho mejor que la que hoy vivimos nosotros. Entonces, vamos viendo esta voluntad permisiva de Dios, que Dios lo permitió al final. Dios lo permitió, como dice aquí, conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés, ¿ya? Y la voluntad versus la voluntad directiva de Dios, la voluntad perfecta de Dios, la voluntad soberana de Dios, ¿ya? Nunca debemos de olvidar, amados hermanos, aprovechando este versículo, no debemos olvidar que Dios tiene un plan único y perfecto para cada uno de nosotros. Eso usted no se le debe, desde que usted nace, desde que usted, ¿no es cierto?, llega a esta vida, y aunque no conozca a Dios, en algún momento Dios lo toma, Dios lo recoge, Dios lo llama a sus santos caminos. Él tiene un propósito, Él tiene un plan único y es perfecto para usted. No es como el que usted quiere, es como Dios quiere, ¿ya? Él los condujo por el desierto. Recuerde que había una columna de fuego, había un arca del pacto, y cuando la nube se levantaba, ellos tenían que desarmar el tabernáculo y seguir a la nube. Cuando la nube se detenía, allí ellos se detenían, levantaban el tabernáculo. Así caminaban días o caminaban semanas o se estacionaban meses. Pero ¿qué es lo importante de eso? Que ellos iban dirigidos por el Señor. No se fueron por el camino que a ellos se les daba la gana o por donde ellos pensaban que era mejor, porque finalmente lo vimos en una lección. Ellos se fueron al sur, al desierto de Shur, y se fueron al desierto y podían haberse ido a la tierra de Canaán por el camino costero, que era mucho más corta, en una semana, un poco más, podrían haber estado en Canaán. Pero ¿cuánto se demoraron? 40 años. Entonces, como vuelvo a insistir, nunca debemos de olvidar que Dios tiene un plan único y perfecto para cada uno de nosotros, como familia, como individuo, como iglesia, como congregación. Y eso es importante, entenderlo así. Aquí uno no hace lo que se le da la gana, lo que uno quiere. Mirándolo desde el punto de vista espiritual, el Señor dice, antes te ceñía otro, pero ahora te ciño yo. Entonces, uno no puede hacer lo que a uno quiere, o ir donde uno quiere, o hacer lo que uno quiere, vestirse como uno quiere. En todas las áreas de nuestra vida, aunque usted no lo crea, Dios debe estar presente en eso. ¿Cómo lo harías tú, Señor? Entonces, voluntad permisiva que Dios permite que el creyente muchas veces, en este caso como ellos, tome sus propias decisiones o que se comporte de una manera que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Vuelvo a insistir, muchas veces el Señor, ¿no es cierto?, en la voluntad permisiva que Él permite, porque eso significa permisivo, que Él permite que el creyente, el Hijo de Dios, tome estas decisiones, que muchas veces se comporta o lo lleva a caminos de los cuales en realidad no es lo que Dios quiere, no es la voluntad de Dios, y se comporta de una manera que no está de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, asumiendo ahora sus propias consecuencias. En otra forma yo lo escribí y lo subrayé aquí, y esto grábeselo, porque para mí ha sido importante, creo que es de Dios. En realidad, el hombre puede elegir, puede escoger qué camino seguir. El hombre, usted,
Usted como pastor, como pastora, como esposo, como esposa, como padre de la familia, como iglesia, como congregación, como pastor. El hombre, el individuo, individualmente, colectivamente, pueden elegir qué camino escoger, qué camino tomar. Pero lo que no pueden elegir son las consecuencias. Cuando usted toma un camino, porque sí usted lo quiere, así usted lo decide, lo que no puede elegir son las consecuencias de ese camino que ha tomado. Yo creo que eso es claro. Esto enseña esta lección. O sea, lo miramos a través de este pasaje, ¿no? Entonces, pero para ambas voluntades, sea permisiva de Dios, o sea, voluntaria y soberana de Dios, su palabra y su mandamiento deben ser considerados como el plan perfecto de Dios, el propósito de Dios. A Dios no le da lo mismo, a nosotros, a usted le da lo mismo, irse por aquí o irse por allá, tomar esta decisión o no tomarla. Algunos dicen, lo hemos hablado, lo hemos conversado en familia. Esa es su decisión. ¿Ya? Esa es su decisión. ¿Qué es lo importante? Que esté dentro de la voluntad perfecta de Dios, porque a Dios no le da lo mismo. Por eso vuelvo a insistir, hay un plan perfecto, hay un plan que es divino, hay un plan que es de Dios para su vida y mi vida. Y a veces nosotros lo enredamos, a veces nosotros lo confundimos, a veces a nosotros nos parece que es así, que Dios me habló, que Dios me dijo, que Dios me mostró. Muchas veces tengo que decirlo, realmente no es tan así. Es el deseo muchas veces de nuestro corazón que ve otras cosas no como Dios las ve. ¿Dónde se va a ver al final? Al final del camino. Las consecuencias de nuestras malas decisiones siempre van a salir a la luz. Uno no necesita preguntar, ni investigar, ni nada. Usted al tiempo se dará cuenta de que fue una mala decisión. Que lo que Dios tenía preparado para mí, usted no lo va a tener. Porque no era esa la voluntad de Dios, no era ese el propósito de Dios. Entonces, para ambas voluntades siempre es importante su palabra, su enseñanza, porque si usted dice que es voluntad de Dios y se aparta y se va, se aleja de Dios, cambia el evangelio, cambia la doctrina, ya no es el mismo de antes, no me va a decir que esa es la voluntad de Dios. No, tengo que decirle, usted se equivocó. No era por allí. Allí no estaba la bendición para usted. Entonces, finalmente, frente a la voluntad de Dios, tenemos, como digo, este libre albedrío. Ellos lo tuvieron, ellos escogieron. ¿Ah? Como decía el apóstol Pablo, él lo dice de otra manera, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, pero no todo me es permitido. ¿Se fija? Entonces hay un tema que es delicado en realidad. Si queremos que la bendición de Dios sea plenamente con nosotros, hay que entender, ¿no es cierto?, que, como digo, la idea, como le dice en Josué, lo único que les pedimos a ustedes, que no se aparten del camino del Señor, que no se aparten de su palabra, que no se aparten de sus mandamientos, los cuales usted entenderá no son de interpretación propia. Usted no lo puede interpretar a su manera y cambia las cosas, no. No, él es lo que le preocupa, estos hermanos que se separan, que se van, se le preocupa, pero por favor no se olviden de Jehová, amen al Señor con todo su corazón, dice, cuídense, dice, ¿ah? Les dice a ellos, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios, que andéis en sus caminos, que guardéis sus mandamientos, que le sigáis a él, que le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Está claro, está muy claro. Si no es así, ese no era tu camino, esa no era tu decisión. Entonces, es interesante poder ver esta lección. Finalmente, como digo, eh, uno puede tomar el camino que quiere con la salvedad de que la desobediencia, no los olvidemos, la desobediencia traerá consecuencias. ¿Qué dice la lección? Permaneciendo en la obediencia. La desobediencia a su palabra traerá tristes
y muchas veces lamentables consecuencias, aún con peligro del alma. La persona se puede perder en realidad. Entonces, siguiendo esta historia que nosotros vemos acá, finalmente, cuando ellos, ¿no es cierto?, dice el versículo 10, llegando a los límites del Jordán, cuando ellos se regresan, tienen que cruzar el Jordán. Y cuando llegan al Jordán, porque su familia están al otro lado del Jordán, eh, hacia el oriente, hacia la Transjordania, al otro lado del Jordán, todos esos nombres los hemos tenido en Josué. Y cuando ellos llegan a esa tierra, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron un altar junto al Jordán, y recalca, un altar de grande apariencia. No era una cosa que pasara desapercibida, era un gran altar, seguramente de rocas, de piedras, qué sé yo. Entonces, ¿qué sucedió? Dice la palabra del Señor que cuando los hijos de Israel, así se les llama a las tribus que están en la tierra de Canaán, ahí hay 9 tribus, 8 tribus y media. Hace 9 con la tribu de Gad, hace 10, y 11 y 12 con Rubén y Manasés. Cuando ellos, los hijos de Israel, oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad habían levantado este altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel, cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo, porque ese era el lugar donde se reunían, y allí estaba también el tabernáculo. Allí estaba el altar del sacrificio, allí estaba la parte, digamos, la parte religiosa, espiritual del pueblo de Israel. Entonces se juntaron en Silo para subir y pelear contra ellos, digamos, para pelear contra sus hermanos. Aquí ya estamos como entrando en el otro tema, ¿ya? Pero lamentablemente eso sucede en realidad. Es lamentablemente cuando el hermano se levanta contra su hermano, que sucedió, amados hermanos, mis pastores, desde el huerto del Edén, cuando Caín se levanta contra su hermano y mata a su hermano Abel. La historia humana está llena de episodios como esto. Por eso el gran mandamiento que el Señor le dio cuando le preguntaron cuál es el más importante y gran mandamiento, el Señor dijo: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo, pero ámalo como a ti mismo, como tú te amas, porque nosotros nos amamos, no nos vamos a hacer daño a nosotros mismos. Entonces, ellos se levantaron para ir. Hicieron una comisión, tomaron príncipe de todas las tribus de Israel. Dice aquí, enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Manasés en Galad, a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada tribu paterna, para ir y ver este asunto, esto que les preocupaba. Y la preocupación de ellos era justa, porque decían, como dice acá en esta su palabra, que la congregación cuando llega le dicen: ¿qué transgresión es esta que ustedes están cometiendo? ¿Qué es esto que están prevaricando contra el Dios de Israel, para apartarnos hoy de seguir a Jehová, edificando para vosotros este altar y ser rebeldes contra Jehová? Esa era la crítica, esa era, ¿no es cierto?, la observación que ellos tenían. ¿Ah? Entonces, es un problema que se les presenta a ellos en el ocaso, en el final de su estadía en la tierra de Canaán. La molestia, el enojo de los hijos de Israel juntamente con los príncipes y el hijo del sacerdote, porque el sacerdote ya no era Aarón, era su hijo Eleazar, pero en este caso enviaron a Fines,
el hijo de Eleazar, que finalmente también resultó siendo sacerdote a la muerte de su padre Eleazar. ¿Ya? Entonces esta molestia, este enojo era este altar que ellos levantaron, las tribus. Las 2,5 tribus levantaron este altar, ocasionando con ello, como diría el expositor, una grieta, una separación, una grieta, una fisura. Porque Dios, usted sabe que lo que más quiere es que nosotros estemos siempre en comunión, siempre en armonía los unos con los otros, pero siempre hay instrumentos, siempre hay personas, siempre hay hermanos complicados, hermanos que nunca están contentos, hermanos que son iracundos, hermanos que responden mal, que tratan mal, que dividen, que traen tristeza al pueblo de Dios. Entonces, se produce esta división. Nosotros hemos participado en divisiones, usted ha participado en alguna división, y no le pongamos división, separación por último para bajarle el perfil, pero finalmente se separa de sus hermanos queridos, lo cual es muy penoso separarse de sus amados hermanos con quien usted oró, con quien usted estuvo en vigilia, con quien usted hizo campaña, con quien usted se alegró también y se gozó y se abrazó. Entonces, ellos tenían este enojo porque les preocupaba algo que lo dice aquí en el texto, ¿ya? En el texto lo dice, aquí lo dice, aquí, esta prevaricación, esta que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos, hartar y ser rebelde contra Jehová. Y le dice, ¿no ha sido bastante la maldad de Peor o Baal Peor? Baal Peor es un episodio cuando ellos llegan a Sitín, una localidad, y como el profeta Balaán no pudo maldecir a Israel, entonces le dice al rey, yo te voy a decir cómo puedes destruir a este pueblo. A este pueblo hay que alejarlo, él es hijo de Dios. Lo que tiene que hacer es hacerlo pecar, ir contra su mandamiento, contra sus leyes, y ellos pierden esa calidad de hijo de Dios. Entonces le envía mujeres, fornican, lo llevan a los altares, adoran a sus ídolos y Dios se enojó. Una mortandad de más de 20.000 personas mueren allí en ese episodio. Baal Peor se llama. Y eso es lo que ellos dicen. ¿Acaso, dice aquí, no ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios, le dice? Hasta este día por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, porque eso sucedió. Y esa mortandad, 28.000, una cosa así, no se detiene hasta cuando Eleazar, el que ahora es sacerdote, tomó una lanza y entró a una carpa, y allí había una madianita con un israelita en relaciones, ¿no es cierto?, sexuales, en fornicación, y él los mata a ambos con la lanza. Cuando eso sucede, tomado por el celo del Señor de este varón, entonces la ira de Dios se aplaca y termina la mortandad. Pero el Señor le ordena, ¿no es cierto?, a Moisés, le ordena colgar, ahorcar a todos los líderes. Entonces es un episodio triste en la vida de Israel. Entonces, qué es lo que enseña eso? Que en realidad lo que ellos están interpretando, este altar que ustedes están construyendo, va a pasar lo mismo. No pueden levantar otro altar a otros dioses, porque ellos están interpretando de esa manera, que es un altar para adorar a dioses ajenos. Luego, además, le dice en el versículo más adelante, dice, no cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación con el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel. Aquel hombre no pereció solo en su iniquidad, que es lo que están tratando de decirle también a estas 2,5 tribus. Le están diciendo y señalan otro episodio que usted y yo conocemos perfectamente, Acán. Acán, este hombre que encontró, ¿no es cierto?, un lingote de oro, un manto babilónico, y todo eso lo ocultó y lo escondió en su tienda pensando que eso nadie lo iba a ver ni descubrir. Pero a consecuencia de su pecado, toda
Israel tuvo que sufrir las consecuencias. Ellos fueron a tomar a Jericó, fueron a tomar a Jai en realidad, y resulta que fueron derrotados, murieron 30 y tantas personas, un número poco quizás, pero lo importante es que por lo que quiere decir, en este caso la delegación, así le vamos a llamar, lo que quiero decir, por el pecado de uno sufrió toda la congregación. Y ese es un principio también. Si Dios no bendice nuestras congregaciones, es porque hay pecado en el campamento. Eso le dijo el Señor a Josué. ¿Por qué te postras así? ¿Por qué rajas tu vestido? ¿Por qué te echas tierra sobre la cabeza? ¿Por qué dices que ahora todos los cananeos van a venir y nos van a matar? No, hay pecado en el campamento. Y eso sucede. Mire lo que ellos dicen, como dice acá. Dice acá, ellos le dicen, y vino ira sobre toda la congregación, ¿ya? De Israel. Y aquel hombre, y aquel hombre, ¿no es cierto?, no pereció solo en su iniquidad. O sea, muchos llevaron el castigo y no pereció él solo, porque también fue su familia, fue su ganado, fue su tienda, todo lo que él tenía, todo lo que él tenía. Entonces, esos son los dos ejemplos que ellos le ponen. Una que tiene que ver con la idolatría y el otro que tiene que ver que el pecado, cuando somos un pueblo de Dios, cuando somos una familia, el pecado de uno nos afecta a todos, de una u otra manera. Por eso Daniel, que era un buen hombre de Dios, decía, nosotros hemos pecado, nosotros y nuestros padres. ¿Se fijan? Entonces, hay que entender algo, y aquí vamos a leer algo, ¿no es cierto? Porque según el mandamiento en Deuteronomio, busque usted el libro de Deuteronomio, capítulo 12, es lo que ellos entendían, y allí es donde ellos basan su queja, su ira, su reclamo, ¿ya? En el capítulo 12 del libro de Deuteronomio está la ley del santuario único. ¿Qué significa eso? Que solamente para hacer sacrificio delante del Señor, traer las ofrendas, traer todas las cosas, era un solo lugar, no muchos lugares, no el lugar que a usted se le ocurra. Es un solo lugar, es la ley del santuario único. Por eso que él le dice, cuando llegues a la tierra prometida, tienes que destruir todos los altares, todas sus, todo dice aquí, sus imágenes, sus estatuas, a las imágenes de acera, consumiréis a fuego, destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Es lo primero que ellos tenían que hacer. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Ellos no podían levantar altar en cualquier lugar. Ellos no podían hacer sacrificios, holocaustos en cualquier lugar donde a ellos se les daba la gana. No, aquí dice, para poner allí su nombre para su habitación. Ese buscaréis y allí iréis. Allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, de vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. El versículo 10 del capítulo 12 dice, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os ha hecho heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos, y al lugar que Jehová Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas estas cosas que yo os mando. Otro versículo más en el capítulo 12, el 13. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que viereis, sino en el lugar que Jehová escogiere, en una de sus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Entonces, ¿se da cuenta? Lo que ellos estaban mirando y viendo, que ese altar
no podía ser otro lugar que ellos ya tenían establecido, que en este caso estaba en Silo. En Silo estaba el tabernáculo, en Silo estaba la tienda, en Silo estaba el altar del sacrificio, todo lo que nosotros conocimos en el libro de Levítico estaba allí. Y allí tenían que ir todos los israelitas, allí se hacían los sacrificios, la ofrenda de paz. No podía haber otro. Finalmente, nosotros sabemos que ese lugar, después de Silo, pasó a ser Jerusalén. El rey David encontró allí, ¿no es cierto?, el lugar en la era de Jebuseo, Ornán Jebuseo. Allí él compró con su dinero ese lugar, esa propiedad donde finalmente se levantó el templo de Israel, el templo que construyó primeramente Salomón. Es interesante, ¿no? Entonces, este mandamiento ellos lo vieron los hijos de Israel, que las tribus en cuestión lo estaban pasando por alto y ellos tenían esa precaución en realidad. Eso también nos deja una hermosa enseñanza. Nuevamente podemos ver que no es como tú quieres, no es a la manera que tú quieres, no es lo que a ti se le ocurra. Hoy por hoy, amados pastores, amados hermanos, hoy por hoy, la iglesia se le ocurre traer cualquier tontera a la iglesia, cualquier cosa a la iglesia. Iglesias que parecen discoté, de donde a mí Dios me sacó de la discoté, donde la gente bailaba y cantaba, y las músicas de color y los humos subían. Pues esa es una discoté, si usted no la sabe, esa es una discoté. Hoy hay iglesias iguales, en mayor proporción o en menor proporción, y la gente no se da cuenta. Los hombres no se dan cuenta cómo se van apartando lentamente. Entonces es interesante el tema, ¿o no? ¿Por qué? Porque se le ocurre traer todo lo mundano, todo lo de afuera, y lo traen a la iglesia, lo traen. Les pasa lo mismo que una de las referencias que está aquí en uno de estos libros que nosotros vemos acá de la lección, que es la única referencia que me voy a referir. Es cuando Israel se divide con Jeroboam en el norte y Roboam en el sur, con la tribu de Judá y Benjamín y todas las otras tribus al norte. Entonces el país estaba dividido, el país estaba políticamente dividido. Jerusalén, el rey Roboam en Jerusalén, capital Jerusalén, y en el norte Israel con su capital en Samaria y el rey Roboam. Y Roboam, ¿no es cierto? Y Israel estaba dividido políticamente, pero religiosamente no estaba dividido porque había un solo lugar y ellos sabían que había que ir a Jerusalén, había que ir al templo que estaba en el reino del sur. Bueno, Jeroboam que dijo, basta ya, Israel, de descender a Jerusalén. Aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto. Y él hizo 2 becerros de oro que puso uno en Dan y el otro en Berseba. Y le dijo, estos son los dioses, no bajen más, no vayan más a Jerusalén. Pero los sacerdotes, los levitas estaban allá. Él dice que levantó sacerdotes del pueblo, inventó las mismas fiestas que tenían en Jerusalén, él las inventó. Inventó toda suerte de cosas, ¿no es cierto? Y levantó, como dijo, sacerdotes del pueblo. ¿Qué significa eso, amados hermanos? Significa lo que a veces las iglesias hacen, traen lo mundano y lo meten a la iglesia. Eso es, lo meten a la iglesia. Allá en el mundo suena bien, en la discoteca suena bien, en el festival de viña suena bien, allá en los lugares tumultuosos donde hacen grandes festivales suena bien, pero esto es la casa de Dios, del Dios vivo, la puerta del cielo, un lugar consagrado para bendecir a Dios. Sin embargo, como digo, se le ocurre cada tontera, cada cosa. No tienen temor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya no está en sus mentes ni en sus corazones, solo dan rienda suelta a sus deseos, a sus gustos, a las cosas que les gustan. La música no toca el corazón, no llega al corazón, no mueve el corazón. Lo único que hace la música mueve la punta de los pies. Y la gente está ahí al ritmo de la música. Así es,
Así es hoy en día la iglesia, así es lamentablemente el evangelio. La música es el caballito de batalla, el caballo de Troya que nuestro Satanás, nuestro adversario, ha metido en la iglesia. Uno mete música en la iglesia, todos creen que es de Dios. Todos creen, ay, estamos alabando al Señor. No, no es tan así en realidad. La música tiene que ir de acuerdo a la doctrina, a la palabra de Dios. Cuánta letra, cuánta poesía, que no tiene nada que ver con la escritura. Aún algunas son antibíblicas. No es lo que la Biblia dice. Entonces tiene que haber en las mismas letras y en las canciones, en todas aquellas cosas, tiene que haber doctrina, doctrina bíblica. No que parezca mejor, que suena más lindo, que suena mejor, no. Eso no sirve en realidad. Bueno, el Señor nos ayude, el Señor nos guarde. Ellos tenían ese temor de que se levantara, como quien diría, otra religión, otro pueblo. Y este mandamiento lo encontramos aquí en Deuteronomio. Entonces, su temor era que trajera esas consecuencias al pueblo de Israel. Israel estaba entonces a punto de una guerra civil. ¿Ah? Ahora vemos la respuesta de los hijos de las dos tribus de Manasés, que es la lectura bíblica, porque la lectura bíblica comienza acá, ¿no es cierto?, en Josué, capítulo, dice capítulo 22, en el 23, ¿ya? El 21. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la medio tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel. ¿Cuál era la respuesta de ellos por este altar que habían levantado? ¿Cuál es la respuesta de ellos? Ellos hablan bien, porque hay personas que hablan bien. Hay líderes que hablan bien, arrastran a multitudes a sus pecados, a su desvío, y eso no nos debe sorprender. No porque hable bien, no porque argumente bien, uno puede decir, esto es de Dios. No, no sea ingenuo. Hitler arrastró a toda una nación a una guerra contra Europa. Un tal Jones arrastró a toda una comunidad a servir a un Dios que finalmente le dio beber Coca-Cola y murieron miles y miles. Y así sucesivamente usted conoce cientos de historias de hombres con el poder de la palabra, el convencimiento, como lo va a hacer el anticristo, que va a arrastrar a miles de personas, a naciones completas, a todos los líderes del mundo para que vayan tras él, porque los convencerá. El libro de la Biblia dice que hará descender a un fuego del cielo para engañar, si fuere posible, aún a sus escogidos. Así que no se sorprenda que el líder hable bien. El líder va a hablar bien cuando hable la palabra de Dios, cuando hable conforme a la escritura. Entonces, podemos ver, ¿no es cierto?, que Israel está al borde de la guerra civil y su altar, en lo que ellos dicen, según ellos, porque yo encuentro que hablan bien. Mire, dice así: Jehová, Dios de los dioses. Jehová, Dios de los dioses. Lo repiten. ¿Qué están diciendo? Jehová es Dios de dioses. Nosotros adoramos a Dios, nosotros servimos al mismo Dios de ustedes. Nosotros no vamos a cambiar el Dios, ¿ya? Él sabe y Él hace saber a Israel si fue por rebelión o prevaricación contra Jehová, no nos salve hoy. O sea, aquí usan el nombre de Dios. Aquí usan el nombre de Dios para decir, ¿no es cierto?, Jehová es Dios, nosotros es Dios. Cuando alguien, ¿no es cierto?, un grupo se va, ellos dicen, o se va alguien a otro lugar, dice, es el mismo Dios. Nosotros vamos a ir a otra iglesia, pero es el mismo Dios el que servimos acá, es el mismo que vamos a servir allá. En algunas ocasiones no es lo mismo. No es lo mismo. Usted sabe que no es lo mismo, pero uno usa el nombre de Dios. El mismo Dios que está aquí es el mismo Dios. Eso es frecuente, eso es lo que ellos están diciendo. Ellos están diciendo, Jehová es Dios de los dioses, Jehová es Dios de los doces. Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o prevaricación contra Jehová. No nos salve hoy. A veces uno pone y empeña la palabra de Dios y eso es delicado.
A veces alguien dice, Dios me va a juzgar. Cuando usted toma el nombre de Dios, porque no lo tomarás en vano, ¿ah? Entonces Dios entra en escena. Si no es de Dios, Él pone su mano. Si es de Dios, obviamente lo va a bendecir. Pero uno tiene que tener ese cuidado. ¿Ah? Entonces ellos dicen, si no es de Dios esto, que no nos salve hoy. Luego dicen, si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrenda de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Está bien lo que están diciendo, ¿no? Ahora explican por qué lo hicieron. Lo hicieron como un testimonio, como un testigo, como un monolito que al recordarlo las otras generaciones no nos digan a nuestros hijos, ustedes que están al otro lado del Jordán, no pertenecen al pueblo de Dios. Ellos eran celosos. Ellos, los judíos son celosos. No se juntaban con los gentiles. Usted sabe que es así. Entonces, hay un celo ahí en ellos. ¿Ah? Entonces, el temor de ellos, y yo siento que ellos eran sinceros, yo siento que ellos eran honestos, pero sacamos lecciones aprendidas de estos párrafos, porque hoy en día pasa como exactamente lo mismo en realidad. ¿Ah? Lo mismo. Entonces, podemos ver en esto que el Señor nos muestra en estos pasajes. Entonces, lo que podemos ver en realidad, ellos fueron honestos, su generación probablemente fueron honestas, pero la consecuencia vino después con su familia, con los hijos de sus hijos. Allí usted puede ver, y volviendo a un tema, a lo conversado ya, si la decisión suya fue correcta. Quizás ellos no se perdieron, digámoslo de alguna manera, quizás a ellos no le afectó tanto, porque pero lo que sucedió después con sus hijos y los hijos de sus hijos fue un descalabro en realidad. ¿Ah? Si esto hubiese sido bueno, esta separación o este primer momento de escoger una tierra, no hubiesen tenido este problema. Jamás las tribus hubiesen venido con el afán de hacer guerra. No hubiese sucedido. No hubiese sucedido que en el tiempo de Jesús, muchos años después, como lo dije en otra ocasión, los gadarenos, los de Galaad, echaron a Jesús. Cuando Jesús libertó a un endemoniado y esos demonios se fueron a los cerdos, usted conoce esa historia, la historia, los cerdos se desbarrancaron al mar, entonces los habitantes de esa tierra, que eran estos, eran las descendencias de esto, le dijeron, no vengas a meterte aquí, no te queremos aquí, vete a tu tierra, cruza el Jordán y ándate a tu tierra. Lo echaron. Y finalmente en la historia de Israel, el lugar donde fueron llevados cautivos fueron precisamente estas naciones, las tribus del norte y toda esta franja al otro lado del Jordán, por los asirios, y desaparecieron finalmente. Entonces, bueno, qué interesante poder mirar y analizar, como digo, lo que ellos dicen. Mire, ellos aquí dicen, por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, porque ellos conocían el mandamiento, sino para que sea un testimonio, un testigo entre nosotros y vosotros y entre los que vengan después de nosotros, de que podemos hacer, mire, de que podemos hacer el servicio a Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. ¿Qué están diciendo? Lo que están diciendo es simple. Nosotros no, este monolito, este altar, no lo hemos levantado para hacer sacrificio. Lo hemos levantado para dar testimonio que nosotros también servimos al vuestro Dios. Nosotros también servimos a Jehová. Nosotros también somos hijos de Dios. Acá también se sirve a Dios en esta iglesia. Pero, como dice acá, y como somos hijos de Dios, podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestro sacrificio y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana a vuestros hijos, a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. No sé dónde lo iban a hacer, pero seguramente lo iban a hacer en esa tierra. Ellos no iban a cruzar el Jordán y llegar a Jerusalén. Probablemente no podría decir eso, pero eso es lo que ellos están haciendo, ¿no? Ellos están conscientes.
Ellos están conscientes en todo lo que nosotros vemos acá. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros y a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el simil del altar, el cual hicieron nuestros padres, como testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, que nos apartemos hoy de seguir a Jehová edificando altar para holocausto, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová, nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Ellos saben el lugar donde deben de adorar fielmente a Dios de acuerdo al mandato de Dios. Y esto, ¿no es cierto?, obviamente evitó una guerra civil entre los hermanos, ¿ya? Por eso esta delegación recalca el versículo 19, el versículo 19 lo recalca, y realmente se libra esta guerra. Dice aquí, se abre una grieta entre las tribus de Israel. A veces hay grietas lamentables, hay separaciones lamentables. Todas las separaciones que no son conforme al propósito y plan de Dios, obviamente son lamentables y dejan pérdida, ¿ya? Entonces, pero sigo pensando que uno de los errores, ¿no es cierto?, que llevó a esto, que llevó, porque uno a veces ve las consecuencias, pero no ve las causas. Las causas son lo importante. Eliminando las causas, usted elimina los errores. eh, y eso es importante. Por eso que ellos acá, en este versículo, mire, en el 19, aquí me voy a detener para ya ir concluyendo. Dice, si os parece, le dice la comisión que viene, si os parece que la tierra de vuestra posesión, o sea, Galaad, es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová. Ellos entienden perfectamente que la posesión de Jehová no es esa tierra, que la posesión de Jehová está al otro lado del Jordán. Le dicen, si la tierra de vuestra posesión, la que tienen ahora, es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificando un altar, además del altar de Jehová, nuestro Dios, que está en Silo. ¿Ah? Eso es lo que le están diciendo. Eh, es una invitación a no separarse. Es una invitación a no tener otro Dios. Es una invitación a no hacer holocausto ni ofrenda de todo lo que ellos son en otro lugar que no sea el que está señalado. Y además les dice, tomen posesión con nosotros. Todavía siento que en ellos hay un sentimiento, no sé, de pena de que sus hermanos hayan querido quedarse al otro lado, ¿ya? Entonces, la lección es interesante, es interesante. Ellos podrían haber sido hombres muy honestos, muy honrados, lo demostraron yendo a la guerra, pueden ser sinceras, pero las consecuencias, y vuelvo a insistir en la voluntad permisiva y directiva de Dios, de pronto las consecuencias vienen después en sus generaciones después. Por eso el padre sirve al Señor, los hijos medianamente, y a veces los nietos ya no sirven al Señor, cuando la promesa para nosotros es para nosotros y para nuestros hijos. Entonces al final se va a echar de ver el que sirve a Dios y el que no sirve, ¿ah? Entonces es muy interesante lo que nosotros hemos visto en esta lección. Mirando un poco las lecciones y las referencias, bueno, en la primera parte, si me amáis y guardad mi mandamiento, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿ya? ¿Qué otra referencia? Éxodo, el pacto mosaico, donde Dios recalca que ellos iban a ser una nación de gente santa, pueblo santo es, ¿no es cierto?, especial tesoro para Dios, donde recalca que no pueden tener otros dioses, ¿ah? Y en la segunda parte, la referencia en realidad un poquito más compleja, no voy a referir a las primeras referencias de Génesis, solamente primero de Reyes capítulo 11, ¿ah? Donde ahí aparece ciertamente esta separación de la cual le comenté, ¿ya? O sea, lo que estamos comentando ahora nos damos cuenta que es totalmente bíblico, ¿no? Dice en el 29 de este pasaje, dice,
Aconteció pues que en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y le dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoré, diosa de los sidonios. ¿Qué es lo que sucede con esto? Aquí comienza el quiebre. Aquí comienza el quiebre. ¿Qué pasa con Jeroboam? Jeroboam es uno de los reyes que induce a la idolatría a todo Israel. ¿Ya? Él es el que les comentaba que introdujo, ¿no es cierto?, en todas las cosas que no son del mundo en realidad, que no son de Dios. Y entonces es importante que nosotros podamos eh, ver este pasaje de esa manera. Cuidado, cuidado con las divisiones, cuidado con los que se apartan, cuidado, porque, mire, todos los que se apartan siempre van a decir, siempre es la voluntad de Dios. Dios me lo mostró, Dios me lo dijo. Yo quiero en el temor del Señor. Uno no es nadie para interferir en los planes que Dios tiene con unos o con otros, pero asegúrese de que sea la voluntad soberana de Dios, porque si no es así, no les va a ir bien. Y lo van a ver cuando ya se den cuenta. Mucha gente tomó decisiones y no le fue bien. David terminó diciendo: muéstrame tus caminos, porque estoy cansado de los míos. Muéstrame tus caminos. Hubieron personas que tomaron decisiones malas y no le fue bien. Noemí se fue con su esposo, sus hijos, al extranjero, porque había hambre en la tierra de Belén. ¿Y qué resultó? Resultó que al final se murió su esposo, se murió su hijo, se murió el otro hijo, las dos nueras la acompañaron de regreso, una se devolvió a mitad de camino y solamente Ruth quedó con ella. Y dijo: no me llames, ¿no es cierto?, Noemí, llámeme Mara, soy amargura, porque en amargura ha vuelto mi alma. Y ese es un ejemplo, pero hay muchos ejemplos en que los hombres toman malas decisiones, ¿no es cierto?, y vienen las consecuencias. La decisión de haberse quedado en Galaad por los buenos pastos, ahí vemos cómo Dios los salva de una guerra civil. Hubiera sido desastroso. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Agradezco al Señor que me dio la oportunidad de poder hacer este último estudio para entrar nuevamente a nuestro expositor con los últimos capítulos del libro de Josué. Que el Señor nos bendiga, que tengan un bonito fin de semana. Espero que lo hayan pasado bonito en la Navidad. Nos queda fin de año y principio del otro. Desde ya desearle un muy buen año en el Señor, para la gloria de su nombre. Amén. Amén.